Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Y quiero que abra su Biblia en San Mateo capítulo 5, versículo 48. ¿Ya lo tiene? San Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice la Escritura, si usted no trae Biblia, puede leer aquí en pantalla. Lea conmigo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Otra vez, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pueden sentarse. ¿Quién es apto para el reino de Dios? De eso voy a hablar hoy. ¿Quién es apto para el reino de Dios? La palabra apto es quién es el adecuado, quién puede calificar para el reino de Dios. Es una pregunta la que quiero abordar esta noche. ¿Quién es apto para el reino de Dios? Tal vez pueden haber respuestas en medio de nosotros de quién es el adecuado, el que puede estar en el reino del Señor. Cuando hablamos del reino del Señor, es la palabra correcta, hermanos, tal vez para referirse a lo que el Señor viene a hacer, porque Jesús viene y Él empieza a predicar: he aquí el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. Ese es el mensaje de Jesús. Y cualquiera que quiera ser parte de este reino puede hacerlo, puede entrar a este reino, porque a eso vino Jesús, para que los seres humanos, los hombres y toda la creación de Dios pudieran ser parte de este reino maravilloso. Pero ¿quiénes pueden ser parte de este reino? Ahora Jesús en este pasaje nos está diciendo: ustedes tienen que ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y pues esto es como que un poco difícil, es una tarea un poco difícil para nosotros. Pero entonces vayamos analizando para que podamos nosotros, porque desde el versículo 38 y más atrás, Jesús viene hablando desde el capítulo 5. Jesús viene hablando de varias cosas, y después habla y dice: ustedes tienen que ser perfectos como su Padre. Pero esa perfección tenemos que entenderla desde lo que Él ya dijo antes. ¿Sobre qué vino hablando Jesús? ¿Sobre qué estaba dialogando Él con la gente que estaba a su alrededor? Entonces, cuando se trata de un proyecto y se necesita de recurso humano, siempre se establece un perfil para elegir a este recurso humano. Cuando alguien dice: vamos a hacer esto, lo otro, necesitamos gente. Hermanos, dice: ¿y cómo es la gente que necesitamos para este proyecto? Tiene que ser así, tiene que ser esto, tiene que tener aquello, lo otro, aquí y allá. Y entonces establecen un perfil. La Biblia nos indica que Jesús viene para darle salvación a la humanidad. Y viene a invitarlos para que sean parte del reino de Dios. Pero ¿quién es apto para el reino de Dios? ¿Quién puede ingresar al reino de Dios? ¿Y quién puede estar ahí adentro? Esa es la pregunta. ¿Qué perfil? ¿Cuál es el perfil que el Señor establece para que alguien pueda ser parte de este reino de Dios? Esa es la otra pregunta. Veamos la palabra del Señor. Los requisitos, hermanos, que el Señor establece, a veces no son los que nosotros pensamos que pueden ser. No son específicamente aquellas cosas que nosotros pensamos que es lo que el Señor está queriendo. Primero vamos a decir que no es lo que el Señor está buscando en los seres humanos para que sean parte del reino de los cielos. Y después vamos a hablar de lo que sí está buscando el Señor. ¿Le parece? Miremos qué no está buscando el Señor. Tal vez a veces no son las cosas que uno está esperando. Primero miremos qué dice San Mateo capítulo
19, versículo 23 al 25. San Mateo capítulo 19, versículo 23 al 25. ¿Cómo dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Qué más dice? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Para estar en el reino de Dios, lo primero que no hay que tener es dinero. No estoy diciendo que usted no tiene que tener dinero, sino estoy diciendo que no se le exige al ser humano tener mucho dinero. Ahorita que están las campañas políticas, si usted se quiere ir de diputado, se quiere ir de concejal, se quiere ir de aquí o de allá, todos son bienvenidos. Los partidos políticos son pilas, hermanos, para hacer este rollo. Y le voy a contar un poquito aquí entre nos. Usted se mete a un partido político y entonces cuando usted ingresa, pues le dicen: bienvenido, usted quiere ser, sí, yo quiero un mi algo por ahí, si agarro algo. Ah, vaya, bienvenido. Entonces tiene que trabajar por el partido, trabaje por el partido. A la mera hora que usted ya sudó, ya empezó a trabajar y dice: bueno, aquí hay 5 que quieren ser diputados del partido. Porque no solo es uno, varios quieren ser diputados de este departamento. ¿Quién de ustedes va a dar más plata? Así es el asunto. Y cuando ya están sentados ahí, ¿usted cuánto va a dar? ¿Usted cuánto va a dar? Y el que da más, ese es el que va adelante. Usted que dio menos, el que va al segundo, usted le toca a la otra vez. Pero no se vaya, a usted le toca después. Ahorita le toca al que dio más. Quiero decirle que uno de los requisitos que no tienen que tener los cristianos o los hombres para ser parte del reino de Dios es tener mucho dinero. Jesús no vino, hermanos, a buscar a la gente, o solo, mejor voy a cambiar esa parte. Jesús no solo vino por la gente que tiene dinero. Ahí ya lo dije más, así tiene que sonar. Si no va a sonar que no vino por ellos. Jesús no viene a ver cuánto dinero tiene el hombre o la mujer para darle salvación. Cuando la Biblia, cuando leemos lo que le dijo Jesús a los discípulos, y le dice: es bien difícil, todo lo contrario, ¿verdad ustedes? Es bien difícil encontrar salvación cuando hay mucha plata. No estoy hablando de eso ahorita, pero el que tiene mucha plata, pues tiene mucha confianza en sí mismo, está muy seguro de lo que ha obtenido, se siente bastante protegido. No sé por qué piensan que el dinero los puede proteger tanto, pero tienen demasiado. Ellos consideran y están muy confiados por lo que han logrado en la vida. Y entonces Jesús dice: no se trata de eso, se trata de confrontar al ser humano en su orgullo respecto a las finanzas. Entonces, hermanos, Jesús no viene específicamente por aquel adinerado. No es requisito ser adinerado para entrar en el reino de los cielos. Si viene por el adinerado, estoy haciéndome bolas por ahí, mejor me salgo de ese tema. Pero usted ya me entendió. No es requisito ser adinerado para ser parte del reino de los cielos. Número 2, Jesús, eso ya lo dijimos. Número 2, no está buscando específicamente a los agresivos y a los fortachones. Mateo 5, 5 al 9. Vayamos ahí atrásito y mire conmigo cómo dice acá. San Mateo capítulo 5, versículo 5 al 9. Y vayamos versículos por versículos. Bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús está diciendo los mansos, no mensos.
Una cosa es ser manso y otra cosa es ser lo que ya dije que no voy a volver a decir porque usted quiere que lo diga otra vez, pero no. Entonces, una cosa es ser manso y otra cosa es ser lo otro. La mansedumbre es una cualidad de nosotros. Ser manso no significa tampoco dejarse que lo sopapee cualquiera. No, no significa eso. Ser manso es más relacionado con saber actuar correctamente en las circunstancias específicas de la vida. Jesús era manso, hermanos, pero no significa que Jesús no le regañó a los hombres que hacían negocios en el templo. No le habló a los escribas, no les dijo y les dijo cosas fuertes, porque la mansedumbre va de la mano con el actuar correctamente en el momento determinado, no violentamente. Lo que la Escritura nos está diciendo es que Jesús no viene por los violentos, por los que no saben controlar el momento de su vida, cualquier cosita que les hagan, hermanos, y ya están ahí, sí, ¿qué? Y sacando no sé qué cosas por ahí, ¿verdad? Escondidas. No, Jesús no viene por los agresivos específicamente. No hay que ser agresivos en ese sentido. Luego dice el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, aquellos que no van por la justicia en sus manos, sino que van por la línea correcta de obtener justicia. Versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordias. Jesús no viene y no dice: usted tiene que ser agresivo, usted tiene que ser abusivo, usted tiene que ser aprovechado, tiene que ser fuerte. No, Jesús dice: viene por el que hace misericordia. El apto es el misericordioso. Versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que buscan la paz, hermanos, los pacificadores. Entonces, Jesús no viene por los agresivos específicamente. No hay que ser agresivo. Estoy diciendo otra vez algo que no debo decir. Jesús no pide que seamos agresivos para ingresar. Si viene por los agresivos, aquí ya estoy arreglando lo que dije atrás. Si viene por los agresivos, pero para salvarlos y cambiarlos. Pero no es requisito ser agresivo. Jesús diga: necesito gente agresiva, fuerte, para que entren al reino de los cielos. No. Y cuando Jesús habla de agresividad o valentía, Él dice: solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Pero Jesús está diciéndonos ahí que solo aquellos que tienen capacidad de renunciar a sí mismo, a su naturaleza, a su orgullo, a su ego, al pecado, solo aquel que tiene esa valentía puede entrar al reino de los cielos. Si no tiene valentía para abandonar el pecado, para abandonar la mujer que tiene escondida y para abandonar el otro, no, aquí ya empiezo yo así como que a sacar el chicote muy duro, ¿verdad? Lo vamos a guardar ahí pues. Pero si no tiene la valentía de abandonar el pecado, si no tiene la valentía de renunciar a su yo, entonces Jesús dice: solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Pero esa valentía no es la que violenta al ser humano, sino que la valentía para decir no a algo. ¿Qué le parece? Mateo 5, 10, 12, ahí estamos cerquita, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 10? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, no es un requisito ser popular para ingresar en el reino de los cielos. No es un requisito. Según vemos aquí, hermanos, dice
Jesús los van a perseguir, van a hablar mal de ustedes, en lugar de hablar bien de ustedes. Esa palabra de os vituperen, esa palabra, tenemos otra versión ahí, hermano, por favor, la NBI, tal vez, para ver si usa la misma palabra o dice otra. ¿Qué manda? Los insulten. Gracias, hermano, por compartir su versión. Cuando los insulten, dice, aquí viene otro. Es más atrás, es el versículo, ¿qué? 11. El versículo 11. La gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes, dice, toda clase de calumnias. Es la misma versión del hermano. Ahora, lo contrario de que a mí me insultan, me hablan mal de mí o de usted o lo que sea, hermanos, es la popularidad. Que todo mundo hable bien de alguien. Eso es lo contrario. La contradicción es en que en un lado hablan bien y lo contrario de hablar bien es hablar mal. Y entonces Jesús dice, de ustedes van a hablar mal en algún momento y van a ser bienaventurados. Entonces, un requisito que el Señor no está pidiendo es que usted sea popular, es que todo el mundo hable bien de alguien para entrar al reino de los cielos. No, Jesús nos está diciendo tienen que hablar bien de ustedes para que sean parte del reino de los cielos. No, Jesús no dice eso. Él dice otra cosa. Entonces, ¿a quiénes está buscando Jesús? ¿Quiénes son los aptos para el reino de los cielos? Miremos, Jesús está buscando a aquellos que anhelan las cosas que pocos saben valorar. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Lea conmigo así con voz fuerte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No todos saben valorar este principio. No todos los seres humanos saben valorar lo que Jesús está diciendo aquí. Estas son palabras de Jesús. La gente, este versículo como que está resonando mucho estos días en las prédicas, porque la gente lo que busca es lo que está en el versículo 31 y en el versículo 32. El versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que dice el versículo 31. Más, y entonces Jesús en el versículo 33 dice, en otras palabras, Jesús nos está diciendo, pero ustedes, pero los hijos de Dios, los que pertenecen al reino de Dios, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Jesús está interesado en aquellos que saben comprender estos principios que muchos no saben valorar. Usted le habla de estos principios a la demás gente, a gente que no ha conocido al Señor, que no cree en Dios, y le va a decir que usted es un loco. Y Jesús lo aclara en el versículo 31. El versículo 32, Él dice, es que así piensa la gente de afuera. Así piensa el mundo. Su pensamiento, su necesidad, su prioridad está en otras cosas. Pero aquel que es apto para el reino de Dios tiene su prioridad en el reino de Dios. Y entonces, si usted tiene prioridad en el reino de Dios, las demás cosas, hermanos,
se añaden a su vida. Lo voy a decir rápidamente. Escuche pues, ¿cómo se da esto? Pastor, ¿cómo se da eso de que buscamos el reino de Dios y automáticamente las cosas se añaden? Tal vez eso hay que explicarlo, porque alguno piensa que es magia, que cae del cielo de repente así, pero debemos entenderlo bien. Y lo voy a tratar de decir en pocos minutos o segundos. Cuando hablamos de un reino, estamos hablando de un gobierno. Está conmigo ahí, ¿verdad? Estamos hablando de un reino. Hay alguien que está dirigiendo. Prácticamente la idea aquí es que en un reino hay un rey. Pero cuando hablamos del reino, el rey tiene, hermanos, instrucciones, tiene un modelo para dirigir al pueblo. Siempre hay un modelo. El rey tiene un modelo de trabajo, de leyes, de normas que regulan la convivencia entre uno y otro. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos diciendo que Dios es el rey, que Él gobierna este pueblo que es salvo por la sangre de Jesucristo, pero que en este reino también, hermanos, hay instrucciones y que Dios tiene un diseño para que este reino avance. Y entonces Jesús dice, cuando usted busca primero este reino, el diseño del reino de Dios, cuando usted prefiere vivir en el diseño del gobierno de Dios, todas las demás cosas se añaden para usted. Y entonces voy a repetir algunas palabras que me gustaron, que escuché de un hermano en la radio que a mí me gusta. A muchos los duerme, pero a mí me gusta escucharlo. Si lo quiere oír, mañana en Radio Cultural a las 12:30 del mediodía. Si usted se duerme, se va a acordar de mí hoy. O si dice, cambia eso, es que aburrido. Pero yo lo escucho porque habla muy bonito. Entonces, le voy a decir, él dice, los cristianos debemos ser gente responsable. Porque Dios, dentro de su esquema de reinado, de gobierno, Dios le da prioridad a la responsabilidad. Entonces aquel que busca el reino de Dios y que anhela y que vive en el reino de Dios es responsable, porque abraza el modelo que gobierna de Dios. Es honesto, es respetuoso, es pacífico, ya lo leímos. No maldice, sino bendice. Dígame usted, ¿quién no quiere un trabajador así en la empresa? ¿Quién no quiere un trabajador así en la empresa? Busquen el reino de Dios, es decir, busquen vivir bajo las normas del reino de Dios. Eso está diciendo Jesús. Busquen formarse bajo los lineamientos del gobierno de Dios, y entonces se van a dar cuenta cómo es que los lineamientos del gobierno de Dios le abren puertas a cualquiera para que vengan bendición. Sea honesto en su negocio, aplique los principios del gobierno de Dios para los negocios. Lea Amós, lea Oseas. Ahí el Señor le va a decir lo que no tiene que hacer en los negocios, lo que no debe hacer un cristiano que es parte del reino de Dios en los negocios. Lea Efesios capítulo 5 en adelante, le va a decir lo que no tiene que hacer un trabajador y lo que sí tiene que hacer un trabajador. Lea Santiago y se va a dar cuenta de qué pide el Señor de los hijos de Dios. Y entonces cuando usted empieza a valorar el gobierno de Dios, las normas divinas del Señor para la vida de sus hijos y de su reino, usted se va a dar cuenta y decir, bueno, esto está bonito, me abre puertas, moldea mi carácter, mi personalidad. Y por eso el reino de Dios es el reino para toda la humanidad. No es nada menos que el diseño de gobierno de Dios que permite al ser humano, o debería permitir al ser humano, vivir en paz con Dios primero,
y luego lograr vivir en una sana relación con los demás. Me voy a salir de ahí. Entonces, este principio de valorar el reino de Dios no lo entiende cualquiera y no lo abraza cualquiera. No cualquiera dice: yo voy a vivir dándole prioridad al reino de Dios en mi vida. A veces nos dan ganas, sí, pero también voy a dejar que otras cositas también gobiernen mi vida, ¿verdad? Démosle chance a otras cosas. Así vive la gente. Queremos que Dios gobierne, pero también darle permiso a otros que también gobiernen sobre nosotros por poquitos así. Dije que me iba a salir de ahí, ¿verdad? Va, salgámonos de ahí. Jesús está buscando aquellos que están dispuestos a ser diferentes en un mundo en el cual la gente quiere encajar. Esto está bien difícil, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 14. Y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, se lo voy a decir otra vez porque siempre lo he dicho. No podemos mezclarnos. Nuestros principios nunca van a coincidir con los principios de este mundo. Yo platico con mucha gente que me dice: pastor, pero ¿podemos nosotros disfrutar también de la creación de Dios, de lo que hay aquí en la tierra, del mundo? Tampoco se trata solo, si usted puede disfrutar de la creación de Dios, como hace una manzana, como hace un melón, una naranja, una agüita de coco. Disfrute de la creación de Dios, del agua, del mar. Qué rico, ¿verdad? Llénese de arena, los oídos, la nariz, la boca. Vaya al río, vaya a la poza, coma pescado, disfrute de la creación de Dios, beba leche, coma queso, de todo, disfrute de la creación de Dios. Pero los diseños humanos son diferentes, los valores humanos son distintos. Entonces Jesús dice: la luz de ustedes tiene que alumbrar. Y cuando Él dice luz, gracias a Dios porque Jesús dejó así no estamos interpretando mal estos versículos. El versículo 14 y el versículo 15, esta es como la figura que usa Jesús, la analogía, la figura. Y entonces dice: vosotros sois la luz del mundo. Y alguien dice: ¿y cómo soy luz en el mundo? Después Jesús dice: la luz se pone en alto para que alumbre. Y no tal vez a hermanos, algún predicador se le ha metido por ahí decir: usted póngase en alto, hermano, y alumbre. Pero eso no dice la Biblia ahí. Versículo 16 está la explicación del versículo 14 y 15. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál es la luz del cristiano? Dígame usted. Ahí está, los que están estudiando con nosotros los miércoles. Interpretemos ese versículo. Ahí está la explicación, solo dígamela. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la luz del Hijo de Dios? Sus acciones. ¿Cuál es la palabra que usa Jesús? Para que vean vuestras buenas obras. Hermano, la luz. Cuando Jesús nos dice que nosotros somos luz, lo que nos está diciendo es que no finjamos. Jesús no nos está mandando a fingir. ¿Acaso el foquito que está ahí está fingiendo ser luz, hermano? No, él solo usted enciende y ¡pa! Hace su trabajo porque es energía, es luz, alumbra.
Lo que Jesús está diciendo es que usted y yo no debemos fingir que somos luz. Ay, cuidado, ay sí, cuidado, ay te acordás que somos luz. No, el Hijo de Dios, apto, que pertenece al reino de Dios, tiene acciones que inmediatamente revelan la luz que hay en él. Inmediatamente. Inmediatamente manifiestan la luz que hay en su vida. Así rapidito usted se da cuenta. ¿Sí? Hoy le cuenta una cosa y mañana le contó la misma cosa o le contó otra cosa para excusarse en el mismo tiempo. Y usted dice, pero ayer me dijo otra cosa usted. Y entonces ya empieza una mentira detrás de otra. Entonces, ahí no hay luz. Allí no hay luz. Algunos piensan que ser luz es hermanos, no sé, dar vueltas de gato en la iglesia, es no sé qué, que me miren cómo yo hago en la iglesia. No, hermanos, la luz que Jesús está diciendo, vuestras obras, vuestras acciones. Sus acciones darán testimonio, hermanos, de lo que está pasando de usted, mejor dicho, si es hijo de Dios o no lo es. Así de sencillo. Jesús lo deja claro. Seamos luz. Aquel que tiene, hermanos, esa valentía, eso se lo agrego yo, de decir, mis obras van a ser diferentes a las obras de esta sociedad enferma, ese es apto para el reino de Dios. Si alguien no tiene el valor para decir mis obras van a ser diferentes a las obras de esta sociedad, entonces no es apto para el reino de Dios. Tenemos que tener esa decisión de ser luz y estar convencidos, hermanos, y que no podemos compartir nuestros principios y nuestras obras de esta sociedad con lo que Dios nos ha establecido como valores de vida para nosotros. No podemos. Nuestros pies no pueden estar en dos cubetas diferentes, una de agua limpia y otra de lodo. No pueden estar nuestros pies en dos cubetas diferentes. El Hijo de Dios o alumbra, hermano. Otra opción no tiene. Ahí hay mucho que decir, de verdad. Cuando empezamos a hablar de nuestras obras con las obras de este mundo, de la sociedad y todo, hermanos, es un choque fuerte todos los días. La corrupción, mira, te doy tanto, haceme un favor. Desde ahí empieza, hermano. Sí. Mira, llevémonos esto. No, nadie sabe que esto está de más. Ahí está la luz o no está la luz. No devolvimos el vuelto, no hicimos aquello, no dijimos la verdad, no esto. Hermanos, ahí está la luz. Las pequeñas cositas o las grandes cosas son las que nos hacen ser luz en el mundo. Bueno, terminemos. Capítulo 5, versículo 43 al 48. Con el pasaje que empezamos, ¿verdad? Capítulo 5, 43 hasta el 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿qué dice Jesús? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos
injustos. Mire, hermano, todo lo que dice el versículo 44. Y luego Jesús dice, para que seáis hijos. Hagan esto para que ustedes sean hijos de su Padre. Repita otra vez el versículo 44 para que se le quede al hermano que está a su lado, porque a usted ya se le quedó. Repítaselo al hermano que está al lado. 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ay, Dios. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que Jesús nos está invitando, hermanos, a hacer es que nosotros podamos vivir diariamente, continuamente, basados en los principios que Él ha dejado para nosotros sus hijos. Es lo que Dios pide de nosotros, hermanos, que permanezcamos ahí. Trabajemos en eso, ¿le parece? Usted no necesita ser el más rico para estar en el reino de Dios, el más inteligente o el más popular u otra cosa. Eso no es lo que Dios pide para ser salvo. Dios pide valentía para hacer luz, para pensar distinto y para permanecer ahí. Necesita humildad para reconocer que no puede salvarse a sí mismo y suficiente fe para confiar en que Dios sí nos puede salvar a nosotros. Póngase de pie. Gracias, Señor, por tu palabra.